días a todos. Se nos ha ido la mitad de los participantes, pero ellos también van a estudiar la palabra, ellos también van a ponerse delante de las Escrituras y van a pedirle al Señor que les hable en esta mañana. Qué bueno es que todos podamos estudiar la Biblia, qué bueno es que podamos estar aquí estudiando las Escrituras. Quiero saludar a Kevin, bienvenido. Él está de paso, ¿vale? Es del norte de Carolina, en Estados Unidos, está de paso y hoy nos visita, así que bienvenido. Aquí hay un señor que yo no conozco, su nombre es Lionel. Lionel, qué nombre tan bonito. Muy bonito, Lionel. Bienvenido, bienvenido Lionel, contento de que esté con nosotros. Y a los demás, bienvenidos a la casa del Señor. La verdad es que las personas tenemos la tendencia a creer que solo se puede aprender de lo bueno, pero hay mucho que aprender de lo malo, muchísimo se puede aprender de lo malo. Y que nadie entre en pánico, me explico claramente. A veces podemos aprender de las cosas buenas que otros hacen e imitarlas, y otras veces podemos ver lo malo y no hacerlo, no imitarlo. En el caso del libro de Santiago, es lo segundo. Eso es lo que ocurre con el libro de Santiago. Vamos a aprender más a no hacer, a no repetir, a no imitar su comportamiento. Hermanos, estamos ante una iglesia que no respondía bien ante los problemas. Una iglesia que no resolvía bien sus problemas. Y necesitamos verlo y no imitar su comportamiento si no queremos caer en el mismo error. Santiago quiere corregirles. Santiago les escribe porque quiere cambiar su comportamiento. Nosotros aquí, hoy, en el 2023, debemos ser humildes. Debemos mirar el libro de Santiago con humildad y decir, Señor, ¿puede ser que yo esté cometiendo alguno de estos errores? Señor, ¿puede ser que yo esté cayendo en alguno de estos errores y no lo esté haciendo bien? Hermanos, no miremos Santiago con el dedo señalador. No podemos decir hay que ver, hay que ver, hay que ver. Tenemos que mirar Santiago y entender si hay algo en nuestro corazón que no estamos haciendo bien. Por cierto, se me ha pasado, feliz año nuevo a todos. Que el Señor os bendiga. La verdad es que decir feliz año nuevo con la que nos ha caído, con la pandemia que nos llegó, es una gran, gran bendición poder decir un año más. A veces se nos olvida, parece que hemos pasado como por una pequeña gripe, pero no, se nos olvida. Dios nos ha protegido a todos nosotros, hermanos. Si estamos aquí es porque el Señor nos protegió de esa plaga tan grande. Y ya van a ser casi 3 años desde que comenzase. Parece mentira, pero vamos a cumplir 3 años desde que comenzase esta pandemia tan dura. No sé si os acordáis. Llegabas al supermercado y no había papel higiénico, ¿verdad? Un fenómeno paranormal. Todavía nadie entiende, nadie comprende porque lo que se gastó primero fue el papel higiénico. No lo podemos entender, pero después no había harina. No sé si os acordáis, no había harina, no había levadura, empezaron a faltar cosas. Es un fenómeno extraño. Era una especie, hermanos, una especie de sálvese quien pueda. Y hermanos, esa es la idea central de nuestro estudio de hoy. Hoy, en nuestros estudios de Santiago, vamos a ver un sálvese quien pueda. Cuando tú ibas al supermercado, no ponía el nombre del supermercado. En ese tiempo, en la puerta estaba escrito, sálvese quien pueda. El primero que entre es el primero que se lo lleva. Eso ponía en el supermercado. En Santiago capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13, pone sálvese quien pueda. El primero que se lleve la ventaja. Eso es lo que vamos a ver y esa es vuestra primera pregunta en los papeles que estamos pasando. Mi sobrino que me ha ayudado a pasar los papeles, Tomás, me ha dicho que hay algunas personas que no quieren los papeles. Y está un poco triste porque hay personas que le dicen que no quieren los papeles. Él se lo ha tomado un poco personal. Hacedlo por él, por lo menos. ¿Vale? Coged los papeles aunque sea por Tomás. Si no queréis escribir, no escribáis. Los ponéis en la Biblia, los guardáis y luego apuntáis la lista de la compra si queréis con él. Pero, por favor, si viene Tomás y con un boli, con esa sonrisa que tiene, tan guapo que está, cógele el papel, hombre. Mira cómo a Jessica nadie le dice que no. ¿Qué pasa, Jessie? Muy bien, Santiago capítulo 2,
versículo 1 al versículo 13. Vamos a leerlo y si no tienes Biblia, lo cual sería algo triste, pero si no tienes, allí hay. Y si no tienes y no la quieres abrir, hoy lo vamos a proyectar. Hoy se nos ha ocurrido la buena idea de proyectarlo y quien quiera lo puede leer en la pantalla. Ya que la tenemos, vamos a usarla. Así que vamos a poner ahí la lectura de hoy, Santiago capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. Recordad, la idea central de este texto es sálvese quien pueda. Versículo 1 dice así la palabra del Señor. A ver si lo podemos poner. Sí. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que los aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y fijaos en esto, hermanos, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, este es un texto precioso, que en muchas ocasiones, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado, hasta esta semana, me he quedado en la superficie y me he conformado con la superficie. La realidad esta, lo que vemos hoy es una especie de sálvese quien pueda. Vamos a pedir que el Señor bendiga este estudio y podamos aprender lo que su palabra nos dice. Padre, nos agarramos a ti en esta mañana a través de las Escrituras. Acudimos a ti y abrazamos tu palabra para que sea ella la que toque nuestros corazones. No queremos quedarnos en la superficie, queremos llevárnoslo todo, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable. Es nuestro deseo también, ahora que vamos a adorarte con nuestra atención, con todo nuestro ser, poniéndolo a tu servicio, yo te pido que tú hagas una obra transformadora, como hemos cantado. Transfórmanos por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender lo que es misericordia. Ayúdanos a comprender lo que es generosidad. Ayúdanos a entender bien lo que es pensar en los demás. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué acabamos de leer? ¿Qué es lo que realmente acabamos de leer en Santiago capítulo 2 del versículo 1 al versículo 13? Fijaos, para algunos hemos leído una mala práctica que ocurría en los cultos de adoración de esta iglesia. Algunos piensan que lo que estaba ocurriendo era una mala práctica, un mal culto los domingos por la mañana. Que durante su reunión dominical los hermanos no se estaban comportando bien. Eso es lo que muchos de nosotros hemos pensado en alguna ocasión como cuando hemos leído este texto, que en la iglesia a la que Santiago escribe las cosas no iban muy bien los domingos por la mañana por el caso que él nos ha descrito. Para otros, estamos ante otro tipo de reunión dentro de la iglesia. Para otros, esto es más bien una reunión diferente a la de los domingos por la mañana para juzgar entre dos partes.
Hermanos, yo tengo que confesar que yo estoy ahora más a favor de la segunda interpretación. O sea, esto que acabamos de leer parece ser más bien un litigio correcto, una práctica sana que ocurría en la iglesia primitiva, donde ocasionalmente se utilizaba a la iglesia para que interviniese en un conflicto entre hermanos. Eso es más bien lo que hemos leído. Un intento de solucionar las diferencias, la disputa que había entre dos hermanos. Para que todos lo comprendamos bien, Santiago tiene en mente Levítico capítulo 19, versículo 15, que dice: no cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esa es la idea que Santiago tiene a la hora de corregir este tipo de reuniones que se daba también en las iglesias de esa época. ¿Por qué creo que esto se refiere a un juicio dentro de la iglesia y no a un culto dominical? ¿Por qué pienso yo eso? Pues fijaos, primero por el contexto, no lo podemos olvidar. El contexto de todo el libro de Santiago está alrededor de esa idea. El problema principal que había en esa iglesia era el abuso de los ricos sobre los pobres. Acordaos cómo los terratenientes, los dueños de la tierra, contrataban a estos que habían huido desde Jerusalén hacia todos los lugares por la persecución, y al contratarlos abusaban de ellos, siendo hermanos, siendo del mismo pueblo, siendo judíos. Abusaban de ellos, les pagaban una miseria y hacían con ellos lo que quisieran. Ese es el contexto donde nos encontramos. Pero como se supone, porque así lo dice el texto, que ambos, el rico y el pobre, eran creyentes, querían resolver este asunto, estas diferencias en la iglesia. De hecho, así aconsejaba Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Y segundo, creo que esto es más bien un juicio aparte de un culto dominical, porque el mismo texto muestra indicios de ello. Fijaos, la historia que se cuenta en el versículo 2 y versículo 3 está muy detallada. Tiene todo tipo de detalles. No es simplemente la historia de un rico y de un pobre. No, tiene todos los detalles. Dice que el rico entra con toda su pompa, esto quiere decir con todo su esplendor, para intimidar. Dice que viene con un anillo de oro, una señal de poder, una señal de autoridad, y que viene con ropas espléndidas. Esto quiere decir que eran ropas resplandecientes o ropas como reales, como con púrpura, como si dijese: aquí quien manda soy yo. El pobre, sin embargo, viene con lo opuesto, con lo único que tiene. Dice el texto que entran a la vez, como en los juicios. No entra uno primero y después el otro, entran los dos a la vez. Y además se dice dónde se tienen que sentar. Cuando entran, le dice: tú siéntate aquí y tú donde pilles. Eso es lo que dice el texto. Indicativo claro de que es un litigio que se celebraba en la iglesia. Además, el versículo 4 habla de ellos, de los que estaban como testigos, como jueces. En este caso, jueces con malos pensamientos. El versículo 6 dice que a los ricos les gustaba llevar a los pobres a los tribunales. La palabra tribunal aparece y en el versículo 8, 9, 10, 11 y 12 se habla de la ley. En este caso, de la ley de Dios como ley que está por encima de todo lo demás. En definitiva, hermanos, esto tiene toda la pinta de ser una reunión diferente a la que se celebraban los domingos por la mañana. Esto más bien era un intento de acordar entre dos partes. Y tenemos que entender que esto no era una mala práctica. Hoy a lo mejor no se lleva tanto, pero no era una mala práctica, todo lo contrario, era algo muy sano. Que las cuestiones pequeñas o más grandes se juzgaran entre hermanos evitaban males mayores. Males mayores para la persona, males mayores para la iglesia y males mayores para el nombre y el testimonio del Señor. Por lo tanto, es una práctica sana. De hecho, Jesús aconsejó que así se hiciera. ¿No es así? En Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18 Jesús dice: hey, si tienes un problema con un hermano, tú llégate a él y si no te oye, llévale a 2 testigos.
Y si cuando llegas con los dos testigos no los oye a ellos tampoco, ve a los líderes de la iglesia y a ver si se puede resolver el problema. Jesús aconseja que antes de ir a juicio, que la primera actuación no sea ir a juicio. Antes de eso, que se resuelva. Pablo, de hecho, exhorta a la iglesia que actúe con sabiduría. Y aconseja que antes de ir a juicio por un caso menor o mayor, resuelvan sus diferencias entre ellos. Yo creo que es conveniente, hermanos, que vengáis conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Porque parece que estoy diciendo algo que suena un poco extraño, pero es así. La iglesia de Corinto también era una iglesia que tenía graves problemas, muchas dificultades. Por eso Pablo escribe toda la carta de 1 de Corintios, porque la iglesia tenía muchos problemas, entre ellos el tema de denunciarse los unos a los otros, de llevarse a los tribunales rápidamente. Por eso Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 6, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos? Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Antes de ir a juicio, ¿por qué no resolvéis los asuntos en la iglesia? Ahí hay sabiduría, ahí hay amor, ahí hay misericordia, ahí se tienen que entender bien las cosas. ¿Por qué lleváis el pleito a los tribunales de fuera? Pues bien, eso es lo que parece estar ocurriendo aquí. Un juicio que era aconsejado. Por lo tanto, estaban haciendo algo correcto, no estaban haciendo mal, intentando resolver el asunto entre hermanos. Aunque si lo pensamos bien es feo, hermanos. ¿Verdad? Que haya pleitos entre hermanos ya es feo. Pero si los hay, ¿qué mejor forma de arreglarlos que dentro de la iglesia? ¿Cuál era entonces el error? ¿Cuál era entonces el error que se estaba cometiendo? Si el juicio en sí mismo, si la reunión en sí misma no estaba mal, ¿cuál era el error? Pues pudiera parecer que el error era favorecer al rico. Ese parece ser el problema, que la iglesia se posicionara a favor del que tenía dinero. Podemos entender que como el rico tenía el control, como el terrateniente tenía el dinero y el poder, los pobres, allí testigos, elegirían estar de su lado en los conflictos, aunque fuese a costa de otro pobre. Hermanos, lo que estamos leyendo no es algo nuevo, esto es un clásico. Siempre ha ocurrido. El rico tiene más ventaja en este tipo de enfrentamientos. El poderoso, el que está bien posicionado, siempre tiene como más ventaja en este tipo de litigios. Ocurre hoy y ha ocurrido siempre. Le ocurrió a Jesús, ¿verdad? Al propio Señor Jesús. Al final, la multitud que gritaba, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, tú eres nuestro Rey. La multitud que le seguía, que le ensalzaba, al final de la semana, ¿qué hace? Se posiciona con los poderosos y grita, crucifícale. Le ocurrió a Jesús y ocurre hoy también. El que hoy roba un televisor parece pagar más condena que el que roba millones de euros con guante blanco. Parece que las cosas no han cambiado mucho. Y mucho cuidado, robar está mal, sea lo que sea. Los dos están mal, el que roba un televisor como el que roba millones de euros. Pero la resolución a veces es peor, es mucho peor. Y ese era el caso. Eso es lo que estaba ocurriendo. Ya de primeras, antes de comenzar este litigio, antes de poder dilucir quién tenía razón y quién no, ya se le estaba dando ventaja al poderoso. Ya se estaba colocando al poderoso en un lugar de privilegio. Ya se le estaba poniendo por encima al rico. Fijaos, la palabra que nosotros hemos traducido por acepción de personas o favoritismo,
en el versículo 1 y versículo 9, es la palabra que nosotros hemos traducido por recibir la cara. Eso es lo que significa acepción de personas. Recibir la cara significa juzgar a una persona por su apariencia externa. Eso es hacer acepción de personas. Juzgar a una persona por su aspecto. Hermanos, queridos, Dios no lo permita. Que nunca nosotros juzguemos a la gente por su vestimenta, por su color de piel o por la apariencia física general. Que Dios no permita que nosotros caigamos en ese error tan grave. Porque la palabra de Dios en este aspecto es clara, desde el principio hasta el fin. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio 10, 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. No juzga por la apariencia. ¿Os acordáis cuando el Señor le dijo al profeta Samuel, ve y busca un sustituto para Saúl? Y cuando llega el profeta a la casa de Isaí y empieza a ver los hijos de Isaí, dice, este tan grande, este tiene que ser. Y el Señor le dice, un momento Samuel, vamos a hablar de una cosa, sal fuera. Mira, Samuel, yo no me fijo en lo externo, yo me fijo en el corazón. Por eso dice en el texto de Deuteronomio 10, versículo 18, que el Señor hace justicia a todos, al huérfano, a la viuda, y ama también al extranjero, y le da pan y vestido. Amaréis pues, dice Deuteronomio 10, 19, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Hermanos, tratamos como Dios debe tratar. Nosotros debemos tratar a los demás como Él lo hace. ¿Por qué? Porque hemos sido tratados bien cuando nosotros fuimos extranjeros también. ¿Acaso no hemos sido tratados por el Señor perfectamente cuando éramos sus enemigos? Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios nunca mira con superioridad. Nunca mira a alguien con superioridad estando aún por encima. Él no nos miró así, sino que nos miró con ojos de misericordia. Santiago deja claro en este texto que estamos estudiando que la discriminación no concuerda con la verdadera fe en Cristo. Dice el versículo 1 que la discriminación no concuerda con la gloria que Cristo reveló a la humanidad. ¿Cómo reveló Cristo su gloria? ¿Cómo reveló Jesús la gloria? Humillándose, dándose por los demás, poniéndose en el último lugar. Filipenses capítulo 2. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se hizo semejante a los hombres. Más aún, estando en la condición de hombre, tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo, dándose a los demás. Así mostró Jesús su gloria. Por lo tanto, hermanos, la persona que tiene fe en Jesús, la persona que sigue a Jesús, la persona que dice que Jesús es su Señor, no puede mostrar favoritismo. No puede. ¿Por qué? Porque entonces estará haciendo todo lo contrario a lo que su Señor hizo. La persona, el cristiano, que muestra favoritismo estará haciendo todo lo contrario a lo que su Señor le pide. En otras palabras, el que dice ser cristiano no puede mostrar favoritismo por apariencias externas. No podemos. Pues esa actitud contradice de forma total el actuar de Dios. Pues Dios honra a todos, especialmente, lo hemos leído en el versículo 5, en el versículo 6, especialmente a los pobres, a los que se sienten pobres. Bienaventurados los pobres, dice, aquellos que se sienten con la necesidad de Dios. E incluso me atrevería a decir a aquellos que no tienen necesidades físicas, Dios tiene un ojo especial para ellos. Esa actitud de mostrar favoritismo viola sobre todo el mandamiento de amar al prójimo, lo cual es el mandamiento central de las Escrituras.
lo que vino a ser el resumen de la ley que Jesús hizo. Jesús dijo, amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Y mostrar favoritismo no es amar al prójimo. Entonces, dicho lo cual, ¿era ese el problema real de la Iglesia? ¿Mostrar favoritismo? ¿Era ese el problema real que había en la Iglesia? Casi. Casi. Estaríamos cerca. Y aquí es donde yo muchas veces me he quedado cuando he leído este texto. He pensado que el problema real de la Iglesia era que mostraba favoritismo, que mostraba favor por el rico y no por el pobre. Pero ¿sabéis qué, hermanos? Eso es dejarlo a medias. Si creemos que el problema real de la Iglesia era mostrar favoritismo, nos quedamos cortos. El error verdadero era el del papel higiénico. Ese era el error verdadero, el del papel higiénico. Ahí está la raíz del asunto. Ahí está el meollo de la cuestión. El error no fue hacer un juicio dentro de la Iglesia, parecía una buena práctica. El error principal, aunque estuvo mal, no era mostrar favoritismo. El error principal fue mirar solo por uno mismo. Ese fue el error principal, mirar solo por ellos mismos. A eso apunta Dios en este texto a través de Santiago, al corazón del asunto. Nos quedamos en la superficie si creemos que el problema fue mostrar favoritismo. Mostrar favoritismo estuvo mal, pero ese no fue el error principal. No hemos llegado a la raíz si nos quedamos en ese punto. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, hermanos, y no me cansaré de repetirlo. El corazón del problema es un problema en el corazón. Esta es una frase preciosa que no la he dicho yo, lamentablemente. Es una frase maravillosa que he usado en muchas ocasiones de Warren Wiersbe. Y él dice que el corazón del problema es siempre un problema en el corazón. Y ahí es donde debemos buscar. Ahí es donde debemos mirar. Al corazón del problema, hermanos, el error, y os lo pongo aquí para que lo veáis, el error principal, el error estaba en el que el momento de dificultad, porque esta iglesia estaba pasando una dificultad tremenda, una prueba grande, el error principal estaba en que respondieron como mejor les convenía para sacar ventaja. Ese es el verdadero error. El problema real era que muchos que estaban de testigos se aprovechaban del mal. Querían tener beneficios haciendo el mal. Hermanos, mostrar favor era una tapadera. Si lo pensamos bien, mostrar favor era una excusa para recibir mayor favor. Es evidente que no les importaba el pobre, lo hemos leído, pero tampoco les importaba el rico. En absoluto. Lo que los testigos querían es sacar una tajada buena. Sálvese quien pueda. Aquí, si yo saco de este juicio algún favor para mí, mejor. No me importa el pobre y tampoco me importa el rico. Aquí el único que importa soy yo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Quizás algunos creyentes de la iglesia pensaban que si trataban bien a los ricos, aunque fuese injusto, pues irían contra el pobre, saldrían ganando. ¿Recibirían algo? Hermanos, aquí hay egoísmo. Aquí hay solo egoísmo. Como hacía ese comprador a las 9 de la mañana en los supermercados. Pensar solo en sí mismo. Y Santiago quiere dejarles claro que están muy equivocados, que estaban muy equivocados. Porque Dios dice en Deuteronomio capítulo 23, fijaos qué interesante. ¿Por qué estaban equivocados? Porque Dios dice en Deuteronomio 23, 19, no exigirás a tu hermano interés por el dinero, ni por los comestibles, ni por cosa alguna de la que se suele exigir interés. A tu hermano, a aquel que es compatriota tuyo, no le exijas interés por nada. Lo mismo que das, lo mismo que recibes. Y, dice, del extraño, del que no es compatriota tuyo, podrás exigir interés, pero de tu hermano
no lo exigirás. ¿Para qué? Para que Dios te bendiga. Qué bonito. Para que te bendiga Jehová el Señor. Hermanos, este es muy probablemente el caso que estamos estudiando. El rico quería sus intereses. El rico se había saltado a la torera lo que la ley de Dios decía y por lo tanto estaba haciendo mal, incumpliendo la ley. Pero ante tal injusticia, el resto de la congregación, el resto de los asistentes a este tipo de litigio para sacar provecho, para sacar un mejor trato, miraba hacia otro lado. Bueno, más bien miraba hacia el lado del rico y se olvidaba del pobre. Hermanos, esta es una tremenda hipocresía. Eso es lo que viene a decir Santiago en los últimos versículos, que esta es una tremenda hipocresía. Sí, los ricos se presentaban como rectos ante el pobre, como justos, como que no habían quebrantado la ley. Y sí, parece que no eran groseros a la hora de cometer sus pecados, dice el versículo 11. Sí, es verdad que a lo mejor no eran adúlteros y no cotilleaba el pueblo entero acerca de su adulterio. Sí, es verdad, quizás no cometían pecados externos que todo el mundo podía ver y todo el mundo podía señalar. Pero dice Santiago que mataban. Con sus acciones que parecían buenas, mataban a sus hermanos ahogándolos económicamente, asfixiándolos al pedirles impuestos de más. De hecho, en algunos casos la tensión escalaba tanto que se llegaba a ese punto, a acabar con la vida. Lamentablemente siempre se acababa con la vida del pobre. El rico y el que favorecía al rico incumplían la ley de Dios. No estaban amando a su prójimo. No estaban haciendo acorde a la ley del Señor. No buscaban soluciones comunes. ¿Cómo se nos ha complicado la cosa con esto? En todas las esferas de la vida ya no se buscan soluciones comunes. Hermanos, si vierais lo que nos costó ayer, que nos diesen una caja de cartón para guardar todo lo de Navidad, nadie quería buscar soluciones. Oye, necesitamos una caja de cartón. Nadie, en ningún sitio, ninguno de los de aquí, ninguno de los supermercados. Nadie quería ayudarnos con un tema tan sencillo. Nadie estaba dispuesto a ayudar. Nadie estaba dispuesto a colaborar. Estaba todo el mundo como a lo suyo. Me costó ir a 3 supermercados para que me dieran una caja de cartón. ¿Cómo hemos fallado tanto en esto? Ya no se buscan soluciones comunes, donde todos pudieran estar contentos. Aquí no se estaban buscando soluciones comunes. Y es que cuando uno mira solo por sí mismo, cuando uno con ansia quiere toda la harina y todo el papel higiénico, la comunidad es la primera que sufre. Cuando una persona solo mira por sí mismo, los primeros que sufren son todos los demás. Y eso en la iglesia del Señor no puede ocurrir. Cuando miramos solo por nosotros mismos, los primeros que sufren son aquellos que están aquí, al lado tuyo. Y ocurre eso con más frecuencia en tiempos de prueba. Cuando llega la dificultad, nuestra tendencia es mirar a nosotros mismos y olvidarnos de los demás. Estos estaban pasando una prueba dura, no lo niego, pero eso les llevó a mirar solo por sí mismos. Nuevamente actuaron mal ante un problema. Cuando llegan las adversidades, la tentación es tomar atajos para sacar ventaja, pasar por encima de quien sea y como sea, para salvarnos a nosotros mismos. Pero hermanos, no lo olvidéis, en momentos de dificultad lo mejor que podemos hacer es seguir el consejo divino. En momentos de prueba, donde se nos está testando, lo mejor que podemos hacer, lo correcto es hacer aquello que sea justo, aunque nos perjudique. Cuando estemos en dificultades, no deberíamos abandonar la santidad, la rectitud, la verdad. No deberíamos hacer como nos apetezca y como nos convenga,
sino que deberíamos hacer aquello que glorifique más a Dios. En tiempos de prueba, de dificultad, la tentación va a ser que hagamos lo que nos apetezca. Nosotros, los primeros, sálvese quien pueda. Y nos olvidamos de los demás. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo correcto, aunque eso nos perjudique, aunque no saquemos ventaja de ello. ¿Por qué? Muy sencillo, y con esto terminamos. Versículo 13. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Hermanos, los que actúan mal contra alguien para sacar ventaja, para salvarse a sí mismo, que no piense que no va a ser juzgado. De hecho, el versículo 12 lo que en realidad está diciendo en el original es que el juicio de Dios está a punto de caer sobre aquellos que actúan así. Pensémoslo bien, hermanos. Versículo 13. No puede terminar mejor esta historia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces lo habré leído? Y hasta que no lo he releído y releído no me he dado cuenta que esta es una verdad que impregna todas las páginas de las Escrituras. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La Biblia está llena de ideas similares. Proverbios 15:1 dice, la palabra suave aplaca la ira. Es la misma idea, hermanos. La misericordia tiene más poder que el juicio. Eso es lo que está diciendo, que el acto misericordioso es mucho más poderoso que un acto de cualquier juicio. ¿Por qué? Porque así ha sido con nosotros. ¿No es verdad? Eso es lo que hoy celebramos. Eso es lo que hoy festejamos. Así ha sido con nosotros. Para nosotros estaba reservado el juicio. Para nosotros estaba reservada la ira de Dios. ¿Pero qué? Ganó, triunfó la misericordia. Fue Jesús quien pagó el juicio. Fue Jesús quien cargó con la ira de Dios, haciendo que para nosotros triunfase la misericordia. Lo que venció en la cruz fue la misericordia, no el juicio. Por eso, hermanos, en momentos de adversidad, cuando te llegue la tentación de hacer lo malo para salir del paso, cuando te llegue esa tentación de decir, bueno, si una pequeña trampilla, aunque este se vea perjudicado, yo voy a salir ganando. Cuando te llegue la tentación para salir del paso, recuerda que actuar bien, actuar acorde a la verdad, será lo único que te conceda la misericordia de Dios. Actuar de otra forma, tomar atajos, es actuar en contra de Dios. O dicho de otro modo, es posicionarse del bando contrario. Hermanos, si muestras favoritismo sobre ti mismo, piensa en esto. Si muestras favoritismo sobre ti mismo únicamente, solo tendrás el favor del hombre. Si obedeces a Dios y eres fiel a la verdad, tendrás el favor de Dios. La pregunta es, ¿qué prefieres? Mostrar favor por el hombre injustamente es recibir solo el favor del hombre. Ser fiel a Dios es poder recibir el favor de Dios. Jesús dijo, y con estos versículos termino, en Lucas capítulo 6, versículo 35, amad pues a vuestros enemigos. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo. Estaréis en el bando del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad
y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Padre, muchísimas gracias por este mensaje que tú hoy has traído para tu iglesia. Señor, ayúdanos a pensar en todos. Jesucristo pensó en todos, cargó el pecado de todos, murió por todos, resucitó por todos y quiere salvar a todos. Señor, ayúdanos a ser menos egoístas y a poder pensar en los demás. Danos la actitud correcta. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos porque tú has sido misericordioso con nosotros. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Señor, tú quieres misericordia. Eso hemos cantado. Señor, tú anhelas misericordia. Que nuestro comportamiento siempre sea así. Pensar primero en ti, amarte a ti y después pensar en los demás y amar a los demás. Que esas sean nuestras prioridades. A veces es difícil y por eso yo imploro tu ayuda. Te ruego que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para que en el momento de prueba y de dificultad no hagamos lo que queramos. No miremos solo a nuestro ombligo, sino que pensemos en aquello que te dé a ti toda la gloria, en aquello que te glorifique. Padre, gracias por esta palabra sencilla, pero que espero que pueda transformar nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.